Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Saldívar, soy Head de Producto de QuickBooks México y hoy vamos a platicar de la administración financiera inteligente y el impacto que tiene en el negocio. Antes de eso, me gustaría platicar de las pymes. Las pymes en México influyen directamente en la productividad nacional, ya que representan el 52% del Producto Interno Bruto mexicano. Además, contribuyen con cerca del 70% del empleo formal en México. Sin embargo, menos del 10% de las pymes se apoyan en sistemas tecnológicos para la gestión administrativa. Esto en gran parte porque México ocupa el primer lugar en complejidad contable en el mundo. Sin embargo, la falta de adopción tecnológica provoca que el 75% de las pymes no sobreviva a los primeros 2 años de vida. Eh, en esta sesión vamos a platicar de algunos conceptos y algunas herramientas que pueden ayudarles en su negocio para tener una mejor administración final. Para comenzar, platicaremos de la facturación electrónica en específico. Como bien saben, la facturación ha evolucionado en las últimas décadas en México. En la actualidad, la facturación y el timbrado de dichas facturas es completamente digital. Es un proceso que ha evolucionado mucho y que actualmente existen varias plataformas que ofrecen facturación electrónica, incluyendo el portal del SAT. ¿Por qué es tan importante la facturación? Bueno, el primer punto es porque es un requisito fiscal para todas aquellas personas morales o personas con actividad empresarial que tienen ingresos por la prestación de servicios o por la venta de productos, están obligados a timbrar facturas a sus clientes. Y asimismo tienen el derecho de recibir facturas por aquellos gastos asociados a su negocio. Pero también la facturación electrónica ha sido un medio muy importante para tener un mejor control financiero de los negocios. Al ser información que está estructurada, está almacenada, es mucho más fácil poder tener toda la información fiscal y financiera de un negocio y poder tomar mejores decisiones. Es súper importante que las facturas tengan toda la validez fiscal para poder hacer uso de ellas en los ejercicios fiscales. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una factura que de entrada lo más importante es que tiene que contener el sello o el timbre fiscal, que es esta parte abajo con el código. En este código hay mucha información relevante a la factura y cabe mencionar que la factura como tal se manda y se almacena en el SAT en formato de XML. Sin embargo, es importante tener una visualización en PDF que se puede compartir con clientes o incluso para archivo de la misma empresa para poder obtener toda esta información de una forma visual más fácil. Algunos elementos importantes de una factura fiscal es, de entrada, toda la información del emisor. ¿Quién está emitiendo esa factura? ¿Qué negocio? ¿Qué régimen? Pero sobre todo, ¿cuál es el RFC del emisor? Asimismo, ¿quién está recibiendo esa factura? Normalmente el cliente también. Puede tener datos de contacto, nombre, etcétera, pero lo más importante es que tenga el RFC. Y hay ciertos datos que son requisitos que toda factura debe contener. De entrada, toda la información que está en esta sección de información fiscal es importante que esté clara, tales como folio fiscal, fecha de emisión, fecha de certificación, la versión del CFDI, que actualmente es 3.3, y datos más específicos de la transacción. Por ejemplo, el tipo de comprobante, si es de ingreso, es de egreso, es nómina, cuál es el uso de ese CFDI, cuál es el método de pago, puede ser en una sola exhibición, puede ser en pagos diferidos, en qué moneda, etcétera. Esto es súper importante, no nada más para el registro, sino también para hacer el ejercicio contable al final del mes o cada 2 meses o cada año. También las facturas normalmente contienen el tema del método de pago y es también un requisito que debe ser muy explícito y el folio o la serie de esa factura para uso interno. Aparte, obviamente en el cuerpo de la factura debe estar súper bien explícito el detalle de la venta, si es un servicio o si son bienes y cuáles son las tasas de impuesto aplicables, ya sea de retención, de traslado, etcétera.
Como les digo, es muy fácil timbrar actualmente, pero sí es muy importante tener en cuenta todos esos factores para que las facturas sean legales y puedan ser usadas en los ejercicios fiscales. Otro concepto de los que vamos a platicar hoy es de las facturas por cobrar. Ahora bien, uno de los problemas principales para las pymes en México es la falta de liquidez. Y la gran mayoría de las veces esa falta de liquidez es por la falta de cobro de facturas. Este es un aspecto súper importante para poder entender eh, dónde podemos hacer más presión para el cobro de facturas y que no caigamos en un problema de flujo efectivo. Aquí les estoy compartiendo un ejemplo. El primer paso es entender qué monto tengo sin cobrar. En este ejemplo que les estoy compartiendo, tengo 265,328.98 pesos vencidos. ¿Qué quiere decir? Que tengo ya facturas asociadas por ese monto que no he podido cobrar. Ese es el primer paso. Y esto es muy importante entenderlo porque a la larga nos puede dar una consecuencia grave. El segundo paso es entender, bueno, quién nos debe o desde cuándo nos debe. Aquí, por ejemplo, tengo un par de facturas que están vencidas, una de ellas de más de 53 días, otra de 51 días, tengo otras que ya han sido cobradas. Sin embargo, yo entender cuáles son esas facturas pendientes por cobrar y desde cuándo me ayuda a poder llevar un proceso más efectivo de cobranza, donde puedo entender si ya hubo algún pago parcial asociado a esa factura y simplemente tengo que recordar a mi gente que me pague el saldo, o bien es una factura que no ha sido pagada en ninguna parcialidad y entonces tengo que mandarle un recordatorio a mi cliente. Otro aspecto importante, ya que tengamos un buen control de aquellas facturas por cobrar y por pagar, es el tema de conciliación, ¿no? Y este es un paso súper importante, no solamente para entender cuáles son aquellas facturas que no han sido pagadas, sino también es un paso muy importante para la declaración mensual, bimestral o anual de nuestro negocio. Actualmente las plataformas digitales ofrecen algunas formas de hacer esta conciliación mucho más rápida y más breves. El siguiente aspecto que quieren platicar con ustedes es el tema de proyectos. Muchas pymes en México se dedican a dar servicios y normalmente en un esquema de servicios es muy común que se puedan dividir estas órdenes o estos servicios en proyectos. ¿Por qué es importante hacer un buen registro y control de los proyectos desde un lado financiero? Si no se hace es muy fácil caer en un tema donde se mezclen ingresos y egresos de varios proyectos y perder el control en cuál proyecto está siendo rentable o cuál no. Aquí les voy a compartir un ejemplo donde yo tengo dos proyectos simultáneamente empezados a distintas fechas y con progreso diferente. Sin embargo, yo a primera vista puedo ver que mi primer proyecto hasta la fecha tiene un margen de ganancia del 99.9%, básicamente es muy rentable, y el siguiente tiene un margen de ganancia del 60.2%. Entonces, puedo empezar a ver las diferencias entre proyectos. Voy a entrar a este proyecto para ver más detalles. Aquí otra vez, el primer dato que a mí me interesa ver es ese margen de ganancia que tengo hasta ahora. ¿Y cómo llego a estimar este margen de ganancia? Hay dos aspectos muy importantes. El primero es los ingresos que están asociados a ese proyecto, es decir, esas órdenes de compra que mis clientes han pedido en base a cierto proyecto, las facturas que he dado, los estimados, etcétera. En este ejemplo, yo tengo hasta ahora en este proyecto 50,000 pesos de ingresos. Y la otra parte de la ecuación, que obviamente es muy importante, es todo el tema de costos. Este proyecto, ¿cuánto me está costando hasta ahora? Y esto lo divido en dos partes. La primera es el costo por hora que está generándome este proyecto. En este ejemplo, es un proyecto de servicios de consultoría, por lo cual yo tengo que pagarle a mis empleados por cada hora que están otorgándole a este proyecto. Hasta aquí tengo 750 pesos en costos por horas brindadas de este proyecto. Mi otro costo es el gasto como tal asociado. Por ejemplo, aquí tuve que incurrir en la renta de una oficina o en la renta de equipo y en total asciende a 19,137.93 pesos. Eso me da como un beneficio hasta
hoy, hasta la fecha, de 30.112.07. Obviamente, este es un dato que es dinámico, que va moviéndose en cuanto el proyecto va progresando. Sin embargo, también es importante que cuando hagamos el registro de este proyecto podamos entender cuáles son esas transacciones que están asociadas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí veía que tengo 19,000 pesos de gastos asociados y a lo mejor quiero entender por qué esos gastos están tan altos y están reduciendo mi margen. Aquí tengo un gasto del 9 de octubre que asciende a 22,000 pesos. Entonces aquí puedo empezar a entender si son gastos que eventualmente yo puedo ir bajando o bien cobrando de alguna forma diferente a mi cliente en base a este proyecto. Eh, como les comentaba, este es un proyecto que está basado en horas de consultoría, entonces es muy importante llevar el registro de quiénes de mis empleados están trabajando en qué proyecto, cuántas horas le están dedicando y cuánto me está costando. Y al final, creo que es muy importante también entender, ya que se concluyó el proyecto, bueno, cuál fue la rentabilidad final del proyecto, todos los insumos que se usaron, qué se le entregó al cliente. Y estos son reportes que se pueden compartir ya sea con otros accionistas, con otras personas involucradas en el proyecto dentro de la empresa, o bien, pero lo importante es hacer uso de la tecnología para poder llevar un seguimiento mucho más detallado y mejor de cada proyecto. Finalmente, me gustaría platicar del flujo efectivo. El flujo efectivo es básicamente una visualización de todos los ingresos menos los egresos que está generando mi negocio mes a mes. Y es muy importante entender porque básicamente eh, esta métrica o estos datos nos dan más información de cómo le está yendo a mi negocio y también nos permite planear mucho mejor aquellas temporadas, ya sea de ventas muy altas o bien de ventas muy bajas y que no caigamos en un problema donde tengamos que incurrir en deuda o en incumplimiento de obligaciones. El flujo efectivo consta de 3 partes muy básicas. Les voy a mostrar un ejemplo. La primera es básicamente toda la recepción de dinero o de ingresos. En esta gráfica en particular, la ven en este color verde, donde es importante llevar un seguimiento de cuáles son esas ventas o esas entradas de dinero que mi negocio está teniendo mes a mes. El segundo componente son todas las salidas de dinero, es decir, gastos, nómina, cualquier costo asociado a mi negocio, impuestos, todo lo que reste del dinero que yo tengo en el banco o en caja chica. El tercer elemento como tal es el balance o el saldo que tengo al final de cada mes. Y ese es realmente el que es muy importante de entender, porque como pueden ver aquí, yo en julio tengo un saldo negativo, quiere decir que tuvo más ingresos que ingresos. Y eso es muy malo porque al final quiere decir que yo incumplí con algunas de las partes o de los costos que tengo obligados cada mes. Sin embargo, puedo ver que en agosto, septiembre o incluso octubre, mi saldo ha mejorado bastante y ya está en la parte verde positiva. Quiere decir que he podido cumplir con todos los gastos que tengo, pero además tengo un saldo a favor que puede ser un ahorro, etcétera. Les digo, esto es súper importante, no solamente para entender cómo va tu negocio, sino también poder anticipar. Y si yo sé que mi negocio tiene sus periodos de venta muy altos al final del año, yo puedo anticipar tener un colchón, tener un saldo a favor que pueda usar para comprar material, para contratar más recursos si es necesario, etcétera, y estar en la mejor disposición para la venta alta. También, si el negocio está próximo a una época del año donde las ventas son bajas, es muy importante entender y sobre todo asegurarnos que sea verde ese saldo para poder anticipar cualquier gasto que no pueda ser cubierto con las ventas de esos meses. De ahí la importancia del flujo efectivo. Creo que es muy importante recalcar los beneficios que tiene el utilizar una plataforma tecnológica para la administración financiera, sobre todo aquellas que están en la nube. Y esos beneficios son muy claros. El primero es que nos permite ver la información financiera del negocio en cualquier momento y desde cualquier lugar.
El segundo es que ahorra muchísimo tiempo en la captura de datos y evita errores que manualmente pueden ser más susceptibles a pasar, sobre todo en temas de facturación electrónica y en temas de conciliación bancaria. El tercer beneficio es que se pueden extraer automáticamente reportes en cualquier momento y entender cuál es el estado de la compañía. Incluso se pueden compartir con accionistas, con el contador o cualquier persona que esté involucrada con las finanzas del negocio. Pero sobre todo, el beneficio principal es que nos da toda esta visibilidad de esta información para tomar mejores decisiones. Les agradezco mucho el tiempo. Esto es todo por hoy. Les invito a conocer cómo QuickBooks en México puede ayudar con algunos de estos conceptos y que nos visiten en quickbooks.intuit.com/mx. Muchas gracias.